Muy buenas tardes, estamos en tu programa Tu Onda Club, una radio tu estilo con el licenciado Sergio Méndez. Sergio, un gusto que estés con nosotros y que te hayas tomado el tiempo para dedicarnos a nosotros. Muy buenas tardes, Hugo. Muchísimas gracias por la deferencia que has tenido nuevamente en tomarme en cuenta para poder hablar temas muy importantes para la población salvadoreña. Gracias. Sergio, hoy vamos a hablar sobre un tema, ¿verdad?, que nos han pedido. ¿Qué significa las aportaciones y las acciones para una empresa? Perfecto, qué buen tema. Y lo que sucede es que estamos ingresando en un derecho de empresa, estamos hablando en el derecho bancario, en el derecho bursátil, de los cuales tengo un posgrado, entre otros, sobre este tema. Cuando nosotros hablamos de las acciones, Hugo, primero vamos a decir que cada empresa es una ficción jurídica, no existe. Una empresa como tal no tiene autonomía propia, por lo tanto debe de tener un gobierno, tiene que tener una partida de nacimiento. Y eso es lo que nosotros conocemos, Hugo, sobre tener la persona y la personería jurídica. ¿Qué significa? El acta de constitución de una empresa es la partida de nacimiento de nosotros, sí, los naturales, los que llevamos a la alcaldía. La partida de nacimiento de una empresa nosotros la llevamos al Centro Nacional de Registro, al Registro de Comercio, ¿verdad? Para sacar la matrícula de comercio. Nosotros la inscribimos y esto debe de ser ante un funcionario público, como cuando tú llevas una partida de nacimiento a una alcaldía es ante un alcalde, un funcionario público, en este caso es ante un notario. Y entonces tú la montas en un protocolo, en este protocolo el cual tú le inscribís. Vas a inscribirla a la alcaldía, vas a inscribirla a todas aquellas instituciones que de una u otra forma están inmiscuidas dentro de la función de la naturaleza misma del servicio que vas a prestar. Eso es importante decirlo. Entonces, una persona jurídica es una ficción, no existe, necesita que otro, como Hugo, sea el administrador único, el representante legal, sea el presidente, etcétera, depende cuál es la naturaleza y la connotación de cada una de estas. Una vez hemos dicho esto, es importante decirlo, Hugo, que dentro de cada sociedad tenés una participación. No voy a ingresar en la definición de cada una de las sociedades, porque está comandita, comandita simple, comandita por acción, es decir, hay una gran cantidad de definiciones. ¿Por qué? Porque está la sociedad misma, que son de personas y de capital, y luego existe el Código Mercantil, te establece una serie de subtemas que no voy a ingresar, como te digo, en esta definición. ¿Por qué? Porque estamos hablando propiamente de algo extremadamente extenso, que podemos ir programa por programa agotando cada una de ellas, pero no podemos hablar en una generalidad. ¿Qué es entonces una sociedad de personas? Conformada precisamente donde la calidad de personas tiene un baluarte por encima de cualquier otro activo dentro de la empresa. Y entonces, y la de capital es lo inverso. La de capital son las aportaciones mismas que alguien puede hacer fundamentalmente en términos pecuniarios y lo más fungible de todo, que en este caso es lo económico. ¿Se pueden hacer aportaciones de trabajo? Por supuesto. Lo que pasa es que habrá que definir cuál es la separación de cada una de estas sociedades. Una vez hemos establecido este parámetro en términos muy, pero muy generales, vamos a ingresar a la naturaleza misma de una persona jurídica o de una empresa como tal. Entonces vamos a decir lo siguiente, Hugo. Es importante establecerlo. Una persona jurídica necesita tener un representante. ¿Para qué? Para que tenga acción, pero también tú vas a determinar a quién vas a demandar si la persona jurídica te ha violado tus derechos. Si tú sos empleado de un canal, el canal es una persona jurídica. El canal tiene un nombre comercial que ha sido legalmente inscrito, pero el canal tiene una sociedad detrás de esta persona jurídica. Una sociedad. ¿Quién está conformando esta sociedad? ¿Quién es el accionista mayoritario? Y el accionista mayoritario no necesariamente va a ser el administrador único, sino que el accionista mayoritario nombra a un gerente,
administrativo, a un gerente legal, nombran a una gran cantidad de personas que serán ellos los que van a dar la cara. Y a su misma vez, ellos van a nombrar a un abogado que va a tener facultades para poderlo realizar actos como los que estamos. ¿Para qué? Para responder ante las demandas o para responder ante las demandas que tú vas a presentar, ante las instituciones de gobierno que te requieren información, las instituciones de gobierno que te están solicitando a ti que tú estés legalmente inscrito para tener certeza y seguridad jurídica. La sociedad necesita un inmueble. ¿Quién lo va a comprar? ¿Cómo lo van a comprar? Entonces viene la sociedad y dice, vamos a hacer un préstamo. ¿Quién va a dar la cara ante el banco para hacer ese préstamo ante la sociedad? Entonces necesita una persona de carne y hueso que vaya a responder ante todas esas prerrogativas. Ok, una vez lo hemos establecido, ¿cuántas personas se necesitan para conformar una sociedad? Depende de la sociedad, pero tradicionalmente tú puedes poner 2 personas, donde una vaya a tener una acción y el 99% adicional lo tenés tú. Entonces, ¿quién es el que va a poner al administrador y quién va a manejar? Porque las decisiones las tomás con la mitad más uno. Entonces tú sos el propietario. Al otro solo lo estás poniendo nada más como un requisito de forma que requiere la ley. Sí, perfecto. Ok, para poder, ¿se necesita una cantidad de dinero para dar inicio a una persona? Sí, una cantidad de dinero que va a ir de la mano con relación a la naturaleza de la persona jurídica o la actividad misma al cual te vas a desempeñar. Perfecto. Para un aumento de capital. Existe cantidad determinada. Esto los socios lo determinan. ¿Cómo es que se van a capitalizar los ingresos que han tenido, las ganancias, si no se van a distribuir año con año entre los asociados o se van a entregar los dividendos o si se va a capitalizar o te van a pedir más dinero para poder seguir expandiendo la empresa a cada uno de los socios? Todo eso es una situación extensa y yo nada más estoy dando unos pequeños pincelazos para que la gente pueda entender. Vamos a pasar a lo siguiente que me parece a mí que es relevante. ¿Y cuál es lo relevante? Las acciones, los accionistas. Es que yo tengo el 50% de las acciones, yo tengo el 25% de esta empresa. Y las acciones se pueden comprar y vender, por supuesto. Las acciones de un banco, por supuesto. ¿Cómo? Tú lo pones abiertamente en la bolsa de valores o la comercializas. Pero como yo te dije desde un inicio que va a depender qué clase de sociedad es, si es de personas o de capital, tú, por ejemplo, en la sociedad de personas, donde la calidad de persona es tan importante, tú tenés que verificar quién es la persona que va a comprar las acciones. No va a ser un narcotraficante que las va a ir a comprar. Entonces la calidad de persona es fundamental, por eso se llama sociedad de personas o sociedad de capital. Y de ahí viene un subdesarrollo o subdivisión de cada una de esos que es sumamente extenso y que ya me referí al inicio para eso. Perfecto. Entonces tú venís y decís, no, ¿usted quiere venderlas? Magníficos. La primera opción somos nosotros, pero quien las vaya a comprar, nosotros tenemos que revisar quién va a comprar eso. Es más, fíjese que yo las acciones las puse como garantía. ¿Garantía de qué? De un préstamo en el banco. Ahora el banco las está embargando, las acciones. Eso es importante, Hugo, decirlo, porque las acciones de un banco, de una empresa, son tan importantes como una casa. Como un fondo, como un terreno. Entonces tú las pones en calidad de garantía dentro de un banco para obtener un préstamo, un empréstito, que es lo que nosotros conocemos que hace el gobierno, por ejemplo, de un país. Tiene que poner de garantía algo para que le presten. Entonces, estos pueden ser ya sea en el banco las acciones o los flujos futuros. Yo puedo hipotecar flujos futuros y alguien me va a decir, ¿y cómo puedo poner de garantía? Porque yo le estoy planteando que yo tengo tantos ingresos, tengo tanta gente, Hugo, que viene y aporta dentro del banco, dentro de una cooperativa, entonces yo voy a titularizar. ¿Y qué significa titularizar, Hugo? Eso, los títulos, valores al portador, que se endosan por medio de una firma, que son estos. ¿Y qué significa titularizar? Donde yo estoy hipotecando, me están prestando dinero en base a los ingresos que voy a tener en un futuro. Estoy titularizando. ¿Y las alcaldías pueden titularizar? Por supuesto, y no las alcaldías recaudan impuestos.
Y el gobierno de El Salvador puede, por medio del ramo de Hacienda, titularizar, por supuesto, y no Hacienda se encarga precisamente de recaudar impuestos. Entonces pueden titularizar. Entonces la pregunta de todo esto es, ¿y yo puedo vender y comprar acciones? Sí. ¿Y puedo las aportaciones? Por supuesto. ¿Y cuál es la diferencia? Perdón. Sí, sí. Entre las acciones y las aportaciones, el nombre. Las acciones son para las empresas, para los bancos, y las aportaciones rentables, que cambian de nombre, las aportaciones son aquellas que le llaman o en las cajas de crédito o en las cooperativas, pero para efectos prácticos es lo mismo. Aquí aportaciones y aquí acciones, pero es lo mismo para efectos prácticos. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esas dos, aportaciones y acciones? Sí, semánticamente hablando es lo mismo. La diferencia conceptual radica en la naturaleza de las empresas a las cuales pertenecen. En un canal, por ejemplo, Sí, sí. son accionistas. En una empresa distribuidora, por ejemplo, de productos, es accionista. En una aerolínea son accionistas. Entonces, en un banco son accionistas. Pero si tú estás en una caja de crédito o en una cooperativa, retoman el nombre de aportaciones. Entonces, mire, yo quiero comprar aportaciones. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Y te van a pagar un interés por eso. Por el dinero que tú estás depositando, te van a pagar un interés el día de mañana. Eso. Okay. ¿Qué clase de compra de aportaciones hay? Ah, ¿cómo no? La primera pregunta es, ¿tú podés comprar aportaciones? Sí. Las aportaciones son aquellos títulos donde tú los endosás traslaticios de dominio a una persona, a una empresa, y que a continuación te van a dar una rentabilidad. Por eso se llaman aportaciones rentables. Normalmente cuando tú te inscribís en una cooperativa o en una caja de crédito, tú ya sos parte. Esta es la diferencia conceptual, tú ya sos parte. ¿Por qué? Tú vas a dejar tu dinero a una cooperativa, tú sos cooperativista. La naturaleza del cooperativismo, Hugo, es que todos son propietarios de donde tú estás ahorrando y te pueden prestar dinero por lo que tú estás ahorrando. Entonces, tú sos dueño, sos cooperativa, sos parte precisamente de ese movimiento que se llama cooperativismo. ¿Sí? Sí. Entonces ya te dan aportaciones. Pero a diferencia, podés comprar más aportaciones. Sí, aportaciones rentables. Tú vas y vas a ir a comprar como los plazos fijos. Entonces, mire, yo quiero comprar aportaciones rentables. Perfecto. La diferencia es que en un banco tú puedes ir a ahorrar y no necesariamente tú sos dueño del banco. Mire, yo estoy ahorrando en un banco, pero también estoy ahorrando en una caja de crédito, en una cooperativa. Ajá, pero en la cooperativa, desde el simple hecho de estar ahorrando, tú ya sos dueño, porque sos parte del cooperativismo. Tú ya sos parte, pero en un banco tú sos un simple ahorrante. Pero mire, yo quiero ser parte del banco. Ah, tiene que comprar acciones. ¿Y a quién la puede? No, ahorita no hay venta. Hay que esperar a que uno de los inversionistas vaya a vender acciones y usted le compre. Esa es la diferencia, que tú podés estar ahorrando en un banco y no necesariamente sos propietario, pero en una cooperativa tú estás ahorrando y sos parte de la cooperativa. Tú sos propietario del cooperativismo. ¿Y hay como cierta cantidad para llegar a No, ser? es indefinida. Es decir, dentro de un banco o una sociedad hay un límite, porque tú venís y me quieres decir, mire, yo quiero comprar 200% de acción. No, si solo hay 100%. Entonces ya no podés, perfecto. Pero en las aportaciones rentables, mire, yo quiero comprar más aportaciones rentables dentro de una cooperativa, tú lo puedes hacer. Porque esto es casi equiparable a decir que tú estás comprando o poniendo tu dinero en plazo fijo, pero son aportaciones. Entonces tú sos parte del cooperativismo. Es más, el cooperativismo te dice, tú venís y te tenés que inscribir con nosotros. Tú vas a ahorrar, pero ahí te vamos a estar descontando un porcentaje de acciones del cooperativismo, como parte de la empresa. Entonces tú te están descontando. ¿Y a dónde se compran las acciones también en ese caso?
¿O cómo surge? Las acciones en una empresa, como te planteé, se pueden comprar en una empresa propiamente dicho, se las puedes comprar propiamente a un accionista o muchas veces la colocan en la bolsa de valores, depende cómo van subiendo. En el programa pasado yo te comenté a ti sobre las pérdidas que había tenido una empresa de refrescos cuando Cristiano Ronaldo llegó a una conferencia de prensa, estos refrescos carbonatados, y hizo a un lado las botellas. Y cuando hizo a un lado las botellas, entonces Coca-Cola perdió. ¿Por qué? Porque en la bolsa de valores, donde fluctuantemente se está cotizando, tuvo un descalabro a consecuencia de que la mayoría de personas que consumen este refresco decidieron ya no hacerlo porque Cristiano Ronaldo lo había hecho a un lado. Y no solamente consumirlo, sino que también las marcas. Tú sabes que, por ejemplo, Coca-Cola es patrocinador de varios clubes en el mundo, pero también de la FIFA, o patrocinador de varios programas de la UNICEF, o patrocinador también como una política de retorno hacia todas las personas, ayudándole a los emprendedores. Tú sabes que ayuda al medio ambiente. Tuvo un descalabro tremendo a consecuencia de un simple hecho de que alguien hiciera a un lado este refresco carbonatado. En este caso, Sergio, ¿cómo podría llegar a ser como un plazo fijo? En este caso, ¿qué es un plazo fijo también? Ok, un plazo fijo es el documento donde tú venís por medio del cual celebrás bilateralmente un acuerdo con una institución bancaria de depositar una cantidad de dinero y como el plazo es fijo, no lo puedes retirar. Tú pones un plazo fijo de 1 año, de 2 años, tú lo puedes ampliar y si no lo modificas se vuelve nuevamente porque es tracto sucesivo, nuevamente al año o a los 2 años en el cual tú concertaste, tú pactaste, se vuelve nuevamente, si no lo retiras, se vuelve nuevamente a activar. Entonces, en este mismo segmento de lo que estamos hablando, el plazo fijo es fijo. Y entonces, ¿qué sucede si tú tienes una necesidad? Mire, yo tengo una necesidad de dinero, pero tengo el plazo fijo. Entonces se utiliza la figura jurídica ya concertada dentro de una legislación mercantil que se llama la pignoración. ¿Y qué significa la pignoración? La pignoración significa, Hugo, que tú tenés un plazo fijo y que tú podés prestar sobre el plazo fijo. Ejemplo, tú tenés un plazo fijo al 8%. Eso es lo que te van a dar a ti en un tiempo muy corto de retorno por el tema de riesgo. ¿Cuánto? 1 año. Entonces, en 1 año te van a estar dando el 8% mensual sobre tu plazo fijo. ¿Y cuánto es eso? Son como, por ejemplo, tenés $150,000. Tenés alrededor de $1,100 menos la renta que te van a descontar en el banco. Perfecto. Y entonces, de eso que te están dando, Hugo, y que te descuentan precisamente ya por imperio de la ley, que te descuentan a ti, la pregunta sería, y de todo eso que te están descontando a ti y de lo que a ti te están pagando, tú ya habías pactado. Sí, perfecto, pero y entonces si tú quieres prestar sobre tu plazo fijo, te pueden prestar. Sí, eso se llama pignoración, porque yo tengo una necesidad ahorita, necesito $20,000 y no tengo de dónde irlos a sacar y me voy a tardar mucho en ir a hacer un préstamo en el banco. ¿Y por qué no presta del mismo dinero que usted tiene depositado? ¿Lo puedo hacer? Sí, es más, el plazo fijo, los intereses se lo depositan en una cuenta. Sí, de acuerdo. Lo que no puede es retirar toda la cantidad de dinero hasta dentro de 1 año. ¿Y me pueden prestar sobre mi mismo dinero? Sí, claro. Nosotros le estamos pagando el 8%, solo que al prestarle le vamos a subir 4 puntos. ¿Y en cuánto me lo va a prestar? 4 puntos arriba del interés pactado. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto le estamos pagando? Al 8. Póngale 4 puntos. ¿Cuánto es? 12. Vaya. 9, 10, 11, 2. Al 12%. Uy, pero es bien. Sí, pero usted tiene una necesidad ahorita. Pero es bien alto. Sí, pero si se va a un banco, usted se va a tardar más
van a ser más intereses y usted puede echar, ¿y en cuánto tiempo me lo van a dar? No, ya ahorita, en 2, 3 horas, en 1 hora. Esa es los beneficios de la pignoración. Y entonces usted, ¿cuál es la recomendación que yo le voy a dar? Mire, aquí voy a pagar el 12%, 4 puntos arriba, ¿sí? De lo que yo pacté. Y voy a pagar un interés por desembolso, una comisión, no porque es su mismo dinero. Resulta interesante. ¿Por qué? Porque a ti te hablan de las tarjetas de crédito. Mire, lo felicito, se ha ganado un extrafinanciamiento y para esto le vamos a dar a usted $10,000. Perfecto. ¿Y cuál es la comisión por desembolso? El 1.5. Vaya a ser números de cuánto significa 1.5. Estamos hablando sobre la cantidad porque va a variar, ¿verdad? Fluctuantemente. Pero pongámosle $250, $400, solo porque te los embolsen. Pero en el caso como es tu dinero, no te van a cobrar más que los gastos de papelería, que pueden ser $10, $12. ¿Sí? Perfecto. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Lo que usted debe de hacer es pignorar ese dinero, inmediatamente ir a otro banco a hacer un préstamo. En el otro banco va a pagar 6, 8%, se lo van a prestar, inmediatamente vuelve a restituir el dinero que le prestaron, de donde pignoró usted el dinero, donde usted lo tenía en depósito de plazo fijo. Eso es mi recomendación para poder salir adelante. ¿Qué tipo de aportaciones pueden realizar los accionistas? Los accionistas, como ya te dije, dentro de una empresa se llaman accionistas y aportaciones se llaman los miembros de un ente colegiado llamado caja de crédito o que puede recibir diferentes denominaciones o variantes, como es el cooperativismo. En la cooperativa, Hugo, tú compras aportaciones. Las aportaciones como tal, que se le llaman semánticamente hablando, tú puedes comprar todas las que la cooperativa misma te los permita. Es más, tú puedes venir y decir, mire, yo quiero comprar aportaciones y las aportaciones, quiero comprar $4 millones en aportaciones. ¿Por qué no? Viene la cooperativa y coloca este dinero. A ti te van a pagar, por ejemplo, el 8%, pero la cooperativa lo va a ir a plantear al 14, al 22%, para tener un espacio de maniobra de pagarte a ti lo que te ha pactado, pero también tener ingresos de ganancias para todos los cooperativistas que se dividen todos los años, la ganancia, a menos que se vayan a capitalizar dentro de la cooperativa y adicionalmente tener ganancia para poder cubrir todos los costos de operación dentro de la empresa o sucursales. Llámese pago de salarios de los empleados, llámese pasivo laboral, llámese el pago de la seguridad de los bancos o de las cajas de crédito o de las cooperativas, llámese el alquiler de inmueble, llámese los impuestos que tienen que pagar al fisco, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, ¿qué riesgo tiene la inversión en acciones? ¿Qué riesgo en las acciones? Sí. Las acciones son fluctuantes en un mercado. Por lo tanto, la trazabilidad que tú tenés puede ser susceptible de apreciación y comprobación por cuanto la trayectoria misma y la procedencia de los fondos quede establecida. Pero, como hay volatilidad, Hugo, en las acciones, que porque tú ves la bolsa de valores, por ejemplo la de Nueva York, que es fluctuante, sí. Y que las acciones valen en este momento, están cotizadas a $20 por acción de una empresa y que luego caen a 15. Ejemplo, si las acciones de Pemex, la petrolera en México, valen 50, $200 cada una, pero hay un golpe de Estado o matan a un presidente, ¿cuánto crees que van a valer esas acciones? Nada, o van a andar por el suelo, entonces van a estar fluctuantes. Por ejemplo, el mejor caso de las acciones que yo te puedo plantear es la misma moneda de un país, que tiene un respaldo legal, Banco Central de Reserva. Ejemplo, ¿cómo estaríamos nosotros con el colón? Estaríamos con un grado de inflación tremendo, Hugo, internacionalmente. Una cosa tremenda. Ejemplo, ¿cuánto vale una casa hoy por hoy con vista y con
5,000 varas cuadradas en el Boquerón, en el volcán de San Salvador, con todos los acabados, $4 millones. Eso vale. Pero ¿qué pasa, Hugo, si en la mañana yo hago negocio contigo y te digo te compro la casa en $4 millones? Pero el día siguiente advierten que el volcán de San Salvador va a hacer erupción. ¿Cuánto vale esa casa, Hugo? Nada. No vale absolutamente nada. Entonces, así de fluctuante, Hugo, es el tema inmobiliario, pero es peor, es mucho más volátil el tema de una moneda o divisa o un activo de alto riesgo. Ejemplo, ¿cómo crees que nosotros, El Salvador, estaríamos si no estuviéramos anclados en una divisa mundial de referencia como el dólar? Tendríamos una inflación hiperinflación, peor que la de Venezuela, con el mal manejo de finanzas que hemos venido viendo en los últimos años en nuestro país. Sí. ¿Cierto? Donde un gobierno a todo le pone reserva de información y gasta a diestra y siniestra. Solo el FMLN en los últimos 10 años le metió 20 puntos al Producto Interno Bruto. El gobierno actual le metió 20 puntos en 8 meses. Los que el FMLN le metió en 10 años. ¿Cómo estaríamos si nosotros no estuviéramos anclados en el dólar? Pero tener el dólar no es gratis, se paga un señoriaje mensualmente por la administración. El Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, the Treasury Department, te solicita a ti un pago mensualmente por utilizarlo, Hugo. Por supuesto que sí. Si ellos tienen una divisa de carácter mundial, eso nos ha permitido ser atractivos para las inversiones, pese a que somos el último país en Centroamérica, según datos de la CEPAL, concretamente, que retoma de cada uno de los bancos centrales de reserva de toda Centroamérica y Latinoamérica, el Latino Barómetro, donde El Salvador es el último que crece. Hugo, no llegamos ni a 1.5, 2%, pese a todas las expectativas de que año con año que luego el gobierno te va diciendo que va a crecer y que simple y sencillamente no es cierto. Y por último, Hugo, el tema es más lamentable, porque luego de la pandemia no ha venido nadie a invertir a nuestro país. La inversión se han ido a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, a Costa Rica, a Panamá. Y ha sido deplorable o decrépito la situación, posicionamiento que ha tenido El Salvador en temas de negocios. Entonces, eso nos sirve a nosotros como un punto de referencia para darte cuenta de cómo estaríamos con el colón. Ahora, más aún descabellada la situación cuando te quisieron meter aquí una moneda que no es moneda, sino que es un activo de alto riesgo como el Bitcoin. Y tú has visto el fracaso del tamaño del Gran Cañón de Colorado que fue, bajo las pérdidas que tuvimos. Primero, porque no era dinero nuestro, era dinero de empréstitos. Y segundo, hemos perdido más de $500 millones, solo un fideicomiso más de $150 millones. ¿Dónde está? Y todo tiene reserva de información. Ok, volviendo a eso entonces, la pregunta, yo ya te puse el ejemplo del volcán, Sí. de la casa del volcán. Ahora, ¿qué pasa entonces con una acción de una empresa? Es fluctuante, pero no tan volátil como el Bitcoin, que es un activo de alto riesgo. Y ya viste tú toda la debacle y todos los problemas que nos ha traído a consecuencia, donde hasta premio Nobel de Economía nos advirtieron de la locura que estábamos realizando. Esa sería básicamente la diferencia. ¿Cuáles son los derechos de un accionista en este caso? Depende de cuántas acciones tenga. Un accionista tiene derecho a estar en las asambleas, por supuesto. Un accionista tiene derecho, Hugo, a voto. No importa si vos tenés 1000 acciones o una acción, tenés un voto. Pero una persona que tenga más acciones puede tener más incidencia para poder recalar incluso en cargos dentro de una empresa, en un cargo, por ejemplo, dentro de un banco. Y tiene un veto preferencial si no está de acuerdo, si llega a tener un cargo en determinado momento dentro del gobierno de la empresa. Ahora, ¿qué otros derechos tienen todos los accionistas? A ir a revisar documentos. Previo a una asamblea, yo quiero ir a revisar una auditoría. Por supuesto, mire, yo aquí vengo.
Y si no te los quieren enseñar, te vas a un juzgado, demostras la calidad de accionista y te tienen que exhibir los documentos, por supuesto, para tú llegar el día de la asamblea a hacer preguntas, que qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, porque al final son tus intereses lo que tú estás cuidando. Esos son uno de los tantos derechos que tú tenés como ser parte de una empresa, ya sea de accionista dentro de una empresa propiamente dicha o de aportaciones en una entidad como una caja de crédito, como una entidad como una cooperativa. Tú tenés derechos, pero también tenés obligaciones, Hugo. Y no hay que olvidarnos de eso. Tú tenés obligaciones a pagar mensualmente una aportación que se estableció como válida. También a rendir informes, porque la empresa también te puede pedir a ti información y también te puede decir que tú no sos grato y que vengas a retirar tu dinero. Yo me reservo el derecho de admisión, que es lo que sucedieron en varios bancos del sistema financiero de nuestro país cuando se dan las investigaciones de exfuncionarios de la administración de Tony Saca y que se les invita por favor a retirar su dinero en determinado momento, pero que luego la fiscalía hizo, tú recordás, ciertas acciones judicialmente hablando donde le congelaron los flujos económicos que tenía. Entonces, un banco puede venir y decirte, no, mire, nos reservamos el derecho de admisión, como cuando tú vas a una institución, a un hotel, y te dice, no, mire, a un evento, no, mire, usted no es bienvenido aquí. ¿Por qué? No, porque usted es un diputado altamente cuestionado y nosotros no queremos que el resto de clientes se vayan a ir porque usted es mala palabra. Ah, usted huele a peligro. Usted es un cuerpo sin alma. ¿Me entendés? Te pueden decir un montón de situaciones. Entonces, lo invitamos por favor a retirarse. Por supuesto que lo pueden hacer. Es más, los miembros de una junta directiva pueden votar para expulsarte. Y en ese caso es como válido el voto como de correo, digámoslo así. El voto de correo. Ajá, es válido el voto por correo electrónico. Ajá. Pero cuando tú me estás refiriendo, ¿me estás hablando de las elecciones de un país? No, sobre una junta, digo yo, como de la accionista. Ok, no. Lo que se hace es endosar. Por ejemplo, yo te endoso a ti mis acciones para que tú votes por mí. Yo estoy fuera del país, entonces yo te puedo endosar a ti y yo te doy una autorización. Y si tú me vas a representar a mí en una junta directiva, que no es el voto por correo, yo desde allá voy a votar, no. Lo que hago es mandarte un poder a Hugo por medio de un notario para que tú me representes. Pero yo no puedo votar, por ejemplo, hacer una videoconferencia y votar desde allá como accionista. Sí lo puedo hacer, Hugo, como videoconferencia y que queda como garantizado, como respaldo, que yo estaba en una junta directiva y me abstuve. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología lo que nos permite, Hugo, es que nos podamos entrelazar todos. Por ejemplo, en un sistema de Meet, todos nos conectamos, ¿sí? Y entonces estamos nosotros conectados como los que recibimos clases de la universidad. Estoy terminando mi segunda maestría actualmente y yo me conecto todas las noches, Hugo, y hago mis trabajos y los presento, que es muy diferente, y ya queda grabada mi participación, queda grabada si el día de mañana el Ministerio de Educación dice, mire, pero él se presentaba y pasaban lista. Sí, la lista es que él en el sistema todas las noches se conectaba, y en efecto, es susceptible de comprobación porque la tecnología te va a decir, sí, en efecto, así como él llamaba por teléfono, porque es una llamada que yo estoy realizando, entonces me estoy conectando. Sí, aquí quedó constancia de que él se conectaba y participaba y que tuvo nota y que mandó los exámenes y que mandó los trabajos, etcétera. Entonces aquí queda constancia. Por lo tanto, Hugo, dentro de todo eso se pueden hacer juntas directivas, por supuesto, y yo puedo votar, por supuesto, es que ya queda establecido como tal, y eso es válido, por supuesto, porque hay respaldo, quedan grabaciones. Lo que yo te decía es que cuando una persona está fuera del país y se va a hacer una asamblea y no existe la posibilidad, porque hay que votar también para que se pueda votar, ¿sí? Por medio de video, y no se ha hecho, tú no puedes mandar y decir, mire, fíjese que yo quiero hacer esto, ¿cierto? Sino que, y si tú votas por escrito, entonces debe de venir por medio de un notario establecido que tú has votado y que este es tu voto.
pero como tú lo que haces es mandarle una autorización a alguien para que vote por ti. Eso. Okay. Bueno, Sergio, hemos llegado al final de nuestro Gracias, programa. Hugo, te agradezco. Quisiera pedirte una oportunidad para poder hablar de algo extremadamente lindo, como lo es la palabra de Dios. Sí, y quisiera hablar precisamente de esto, Hugo, que me parece sumamente interesante. El día domingo vamos a predicar. Y es Juan 5, 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en los sábados y que le tendían trampas. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualmente como lo hacía con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, mira qué trascendental, y solo hace lo que debe de hacer porque el Padre se lo ordena. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifiesta la obra todavía mayores que estas. Así asombró el Padre a todos ustedes. Y entonces le dijo: un reino dividido no puede perseguir. Por lo tanto, ustedes dicen de que yo saco demonios por medio de demonios. Eso no puede suceder. Yo lo hago en nombre del Padre. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco va a honrar al Padre. Y de ahí deviene aquello, Hugo, donde dice: si tú ante los hombres me desconoces, el día de mañana yo te voy a desconocer frente al Padre. Y aquí está diciendo, no es el Padre que va a hacer el juicio, es el Hijo. Esa potestad se me ha dado a mí, porque yo me voy a sentar a la derecha del Padre. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muestren, en que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios, y les van a decir: levántense. Y los que hayan oído van a vivir, pues así como el Padre tiene la vida a sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán la voz. En Tierra Santa, Hugo, por el huerto de los Olivos, que está la puerta donde se establece que va a venir el Mesías, se construyó se tapó la puerta y se construyó un cementerio, donde de hecho está enterrado Schindler List, el que hizo la lista de Schindler en la Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler. Le ponen piedritas, esto como una forma de respeto por todos los judíos que en el Holocausto con Hitler él salvó por su fábrica. Y que con el dinero que pagaba lo sacaba y ellos sobrevivieron. Esto es interesante porque a toda la gente que está ahí son los primeros que van a resucitar, pero es inmundo aquel que pone un pie en un cementerio. Por lo tanto, para que no entrara a la ciudad amurallada pusieron un cementerio. Pero la palabra de Dios dice que cuando se dé el Armagedón, que es un lugar, una planicie, no es un evento como tal, va a venir con el ejército y se va a partir el monte de los olivos. Por lo tanto, él no va a caminar encima de los muertos, sino que se va a hacer a un lado el cementerio para que él pueda pasar. Esto es interesante porque dice: y la reina del sur va a estar enfrente, la que va a ver el juzgamiento de todos nosotros. Ante la venida del Señor por la segunda ocasión, y que los judíos todavía la están esperando por la primera vez. ¿Por qué? Porque cuando él murió le pagaron a los centuriones, Anás y Caifás, para que dijeran de que el cuerpo se lo habían robado los seguidores de Cristo, a diferencia de las Sagradas Escrituras que decían que él había resucitado. Por lo tanto, Hugo, lo están esperando. Y nosotros sabemos que él ya vino y que por la sangre de él somos salvos. Por lo tanto, nosotros no tenemos más nada que hacer, más que simple y sencillamente aceptarlo. Muchísimas gracias, Hugo. Yo te agradezco la oportunidad que tú me has dado de poderle hablar al pueblo salvadoreño de algo tan lindo, más allá de todos los tópicos que hemos estado desarrollando, como es la palabra de Dios. Gracias. Bueno, gracias a ti, Sergio, por tomarte el tiempo y acompañarnos, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de tu programa Tu Onda Club, una radio de tu estilo. Y pase feliz tarde, que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.